Mi nombre es Mercilandia Made. Voy a corresponder a grabar el tema número 5 del grupo 5, que es la teoría del pensamiento, la lógica y teoría matemática, o la lógica matemática. Hablaremos temas fundamentales para el pensamiento humano y para el desarrollo de la ciencia, la lógica y la teoría del pensamiento y la lógica matemática. Estas tres áreas están fundamentadas, relacionadas a razonar mejor, detectar errores y construir conocimientos más sólidos. Esta es la introducción. Entonces vamos con la número 1, que es la lógica, utilidad de importancia. La lógica es la ciencia de las formas válidas del pensamiento. No se interesa tanto por lo que pensamos, sino cómo pensamos y cómo lo hacemos de manera correcta. Aquí entiendo yo que cuando no solamente yo debo pensar, sino que debo actuar correctamente en base a lo que yo estoy pensando o lo que voy a hacer. Su función principal es diferenciar de un razonamiento válido a uno inválido. Su función nos enseña a detectar falacias, errores de razonamiento que parecen verdaderos pero no lo son. Se utiliza en la filosofía, la ciencia, el derecho y la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo digo, no voy a decir Sócrates porque ya lo entendemos, que Sócrates, si era un ser humano, dice que también Sócrates muere. Si los seres humanos mueren, y yo digo que si yo soy un ser humano, los seres humanos mueren, yo como humano también muero. Y eso es, ese razonamiento es válido porque sigue una estructura lógica. La lógica es, si los seres humanos mueren, Messi también muere. En cambio, algo contrario e incorrecto. Si digo todos los perros son animales, este gato es un animal, por lo tanto este gato es un perro. Sabemos que el gato no es un perro, el gato es un gato. Por lo tanto, ese razonamiento es inválido. La lógica nos ayuda a detectar esos errores y lo pude ver ahí en ese ejemplo. La lógica radica en que nos da orden, claridad y rigor de pensamiento, cantidad que necesitamos para argumentar y comunicar bien. Claro, sí, lo entendí claramente. Para yo entender una palabra que yo diga o un pensamiento, tiene que ir de la mano con lo que yo presente, porque si presento que la gallina es un ave y digo que la gallina es un pato, es incorrecto. Entonces la lógica ahí es incorrecta. En la teoría del pensamiento estudiamos cómo pensamos, cómo se forman nuestras ideas, cómo pensamos de lo simple, cómo pasamos de lo simple a lo complejo. Parte de la idea de que el pensamiento es un proceso abstracto, racional y simbólico, así es. El pensamiento yo no lo veo, ni lo puedo tocar. Yo pienso, pero pueden fluir las ideas, pero no la puedo tocar. Incluyen operaciones como conceptos,
representaciones básicas de la realidad. Por ejemplo, el árbol, justicia. Juicio afirma que une o separan conceptos como el árbol es verde. Razonamiento. Cuando alcanzamos juicio para llegar a una conclusión, por ejemplo, si el árbol es verde, entonces las hojas, ¿tiene hoja? Este árbol es verde, por lo tanto, tiene hoja, y es un razonamiento lógico. Autores como Aristóteles sentaron las bases de la teoría del pensamiento al clasificar los tipos de razonamientos, mientras que Kant y más tarde la psicología cognitiva profundizaron el conocimiento. El pensamiento se relaciona con la mente humana, exactamente como lo dije anteriormente. El pensamiento se relaciona con nuestra mente, pero es exactamente. La teoría del pensamiento conecta con la lógica porque busca responder qué procesos seguimos al razonar, y con la lógica matemática, porque muestra cómo se puede expresar esas estructuras en lenguaje más riguroso. Lógica matemática también llama lógica de simbólica o formal. Surge cuando la lógica se une con las matemáticas. Aquí no solo se estudia la forma de razonamiento, sino que representa mediante símbolos, fórmulas y sistemas formales. Como nosotros vemos, la lógica matemática, mientras la lógica tradicional se usa en el lenguaje común, o lógica matemática usa un lenguaje de símbolos. Símbolos porque mucho más preciso, porque se emplean símbolos como mayor y menor que, o, a y y o. No. Implica si y es solo si. Si es solo si. Ejemplo de razonamiento: si llueve, la calle se moja. Se puede representar como P es igual a llueve y que la calle se moja. Esos son los símbolos que representa la lógica matemática. Así entonces que P va seguido de que la lógica matemática tiene una importancia enorme porque es la base de computación, la inteligencia artificial y la teoría de logaritmos. Sin ella no existirían los sistemas de programación en los circuitos eléctricos modernos. Claro, ahora entendemos la modernidad a través de sistemas de computadora, celulares y así otros instrumentos. Jorge Boole, padre de la álgebra de la lógica, Reis y Russell dieron formalidad a la lógica simbólica. Gödel, con sus teorías de complejidad, mostró los límites de la lógica matemática. Podemos decir que la lógica nos da el criterio para pensar correctamente. La teoría del pensamiento estudia cómo el proceso ocurre en la mente humana. La lógica matemática lleva todo esto a un lenguaje formal y exacto, permitiendo que lo usemos en la ciencia y la tecnología. En conjunto, estas tres áreas no solo mejoran nuestra capacidad de razonar, sino han impulsado el desarrollo de la civilización moderna.
En conclusión, la lógica, la teoría del pensamiento y la lógica matemática son más que disciplina académica. Son herramientas para la vida que nos ayudan a pensar con claridad, a evitar engaños y a construir conocimiento confiable. En un mundo donde la información es abundante, aprender a pensar lógicamente es necesario que nunca. Es lo más necesario, hoy es más necesario que nunca. En esta carrera de aprendemos a tener el amor por la ciencia. Eso es lo que significa filosofía. Amor a aprender, a conocer, a relacionarnos con lógica y con matemática y a aprender a razonar. Que para mí es muy importante esta carrera y esta materia, la psicología, el amor por saber, por aprender. Me ha gustado bastante. Hasta aquí el resumen del tema 5.